Eres una persona que conduce un tren, tienes un buen trabajo y eres feliz. Una mañana te alistas para ir al trabajo, todo va muy normal, todo es rutina. Terminas de desayunar, sales y en el camino te acuerdas que te olvidaste de saludar a tu madre. Sigues tu camino, llegas al lugar de trabajo, te subes al tren e inicias el recorrido. Han pasado un par de horas y todo va normal, pero de repente las puertas se abren solas. Te empiezas a preocupar, te comunicas con la sala de control, pero no te dan respuesta. Tratas de frenar el tren, pero vaya, no es posible, cada vez aumenta más la velocidad y nada que para. Lo inminente está por pasar, solo piensas en por qué no te despediste de tu madre, el fin está cada vez más cerca. Accidente ferroviario de 11 de 2012, Buenos Aires, Argentina. Eran las 8:30 cuando Lautaro, dueño de una tienda en el barrio de Once, escuchó un fuerte estampido proveniente de la estación de trenes. El comerciante se asomó a la calle y vio una espesa columna de humo elevarse de los andenes. Fui corriendo hasta el lugar y en el acto me arrepentí de haberlo hecho. Los vagones del tren eran un amasijo de hierros retorcidos y la gente atrapada sacaba las manos pidiendo ayuda. Nunca vi nada igual, relató el comerciante. Lautaro fue uno de los primeros en socorrer a las víctimas. Al cabo de un rato sufrió un desmayo a causa del shock y fue trasladado al hospital. Eres el niño más consentido entre tus hermanos por tu madre, provienes de una familia trabajadora. A tus 17 años, tu madre está enferma de cáncer, y en sus últimos días le administras altas dosis de morfina. Te gradúas de medicina y te dan tu primer trabajo como médico. Pero eres expulsado porque falsificas prescripciones. Decides emprender haciéndote con un consultorio. A varios de tus pacientes les inyectas altas dosis de morfina. Una doctora se percata de que algo anda raro con tus cadáveres, así que la policía te investiga, pero la investigación no avanza mucho. Un día decides inyectarle una dosis mortal a una anciana para robar su herencia. Cometes muchos errores en tu acto, y finalmente eres descubierto por las autoridades. Eres condenado con 15 cadenas perpetuas consecutivas. Finalmente te suicidas en tu celda. Incidente, el Doctor Muerte, Harold Shipman, Reino Unido, 2004. Harold Shipman se hizo conocido alrededor del mundo como el Doctor Muerte y ese apodo no fue al azar. Este médico fue el autor de al menos 15 macabros crímenes. Las víctimas, los pacientes que se encontraban bajo su cuidado. Pese a que los años pasaron, el número real de asesinatos sigue siendo un misterio para la comunidad de Hyde, cerca de Manchester, en Inglaterra. Eres un chico que crece rodeado de pobreza y violencia, sufriendo los abusos constantes de tu padre. A tus 9 años te escapas de casa y sientes atracción por maltratar a los animales. Te haces adulto y sobrevives tu día a día como ladrón. Entras a una casa a robar, dentro de ella, había una chica de 13 años durmiendo. Compruebas que no hay nadie más en casa, y te diriges a su habitación para degollar su garganta. Nunca fuiste preso, lo que te permitió seguir asesinando chicas por varias ocasiones. Decides probar y tomar de la sangre de tus víctimas. Un día ves a una joven chica bajarse de una estación, y la defiendes de un acosador, después te la ingenias para que te acompañe al bosque. Abusas de ella y la dejas inconsciente, pero dejas cabos sueltos y te denuncia ante las autoridades. Eres condenado a muerte en una guillotina por tus confesiones y delitos cometidos. El vampiro de Düsseldorf, Alemania, 1931. El vampiro de Düsseldorf, nacido en Alemania bajo el nombre Peter Kürten, fue uno de los criminales más atroces que azotaron Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hacia 1930 los diarios alemanes daban cuenta de los muertos que aparecían, con pocas semanas de diferencia, en las calles de Düsseldorf. Eres una chica que padece de hipopituitarismo, haciendo que te parezcas como una niña pese a tu edad. En tu adolescencia eres ingresada a un centro psiquiátrico, quienes te conocen saben que eres muy ingeniosa y prodigiosa.
Te das cuenta que puedes manipular a la gente a tu antojo por tu enfermedad para hacerlas cometer pequeños crímenes. Una chica decide adoptarte al presentarte como una víctima maltratada de la calle. Tienes hermanos y sientes celos de ellos. En casa suceden desastres ocasionados por ti, pero siempre los culpas a ellos. Incitas a tu madre y a tu tía a entrar en una secta donde se promueve el canibalismo y el incesto. Convences a tu madre y a tu tía para torturar a tus hermanos, y las tres se obsesionan con la tortura de ellos. Un día instalas un monitor de bebé para vigilar mejor a tus hermanos encerrados en la jaula. Para tu sorpresa, los vecinos acaban de tener un bebé y compraron el mismo monitor. Se quedan aterrados al ver las imágenes de tu cámara. La policía viene a tu casa, y sales inocentes por tu apariencia, pero decides escaparte rápido antes de que sospechen de ti. Rehaces otra vida y decides cortarte el pelo para parecer como un niño. Los profesores de tu escuela dudan de ti y empiezan a buscar información tuya, hasta que deciden llamar a los policías. Te escapas, pero tu imagen está por todos lados, y eres atrapada en el norte de Noruega. Barbora Skrlova, la huérfana, 2019, Noruega. Eres la segunda hija de una familia conocida en la zona y cómoda económicamente. Tu madre fallece y terminas viviendo con tu padre y tu hermana. Tiempo después, tu padre se casa con una chica con la cual tú y tu hermana no simpatizan para nada. Tu hermana y tú no se llevan para nada bien con tu padre y su esposa. Tu padre compra una propiedad, pero la pone a nombre de su esposa, y tú y tu hermana se sienten excluidas y desplazadas. Un día la criada, exaltada al escuchar tus gritos, va corriendo donde ti. Oh sorpresa, tu padre tiene la cabeza partida a la mitad. La empleada corre a avisar a la madrastra, pero la encontró en un panorama similar al papá de las hermanas. Le dices a las autoridades que llevabas encerrada en el ático y no sabías qué había ocurrido, pero después de análisis y registros, la policía te atrapa al obtener pruebas. El juez te deja libre, al suponer que una niña cristiana jamás cometería dichos actos. Años después, falleces de neumonía. Lizzie Borden, la asesina del hacha, 2007. Bueno gente, para finalizar los invito a seguir mi Instagram, trato de interactuar en lo posible por ahí con ustedes, de paso ven mi día a día y conocen la cara detrás de estos videos.